Hola a todos. La situación de Alemania era una situación sumamente compleja porque por los mismos errores cometidos por los gobiernos de ese país y por la Unión Europea han traído al continente y a Alemania, que siempre había sido el locomotor de Europa, pobreza, estancamiento. Obviamente, en el momento en que Alemania, que había representado en el tiempo la potencia económica de Europa, hay estancamiento, este estancamiento se propaga entre todos los otros países por una serie de políticas económicas totalmente equivocada y por excesiva regulamentación y todos los errores de Pacto Verde, Agenda 2030, Agenda 2050, todo esto. Condimentado además con la salsita de una guerra que ha aumentado enormemente los costos de la energía para las empresas alemanas y para los contribuyentes de ese país. Dicho esto, quedé muy sorprendido de las críticas del futuro canciller de Alemania, que es un conservador, debería inclusive ser un conservador un poquito más radical respecto a lo que fue Angela Merkel, sobre Javier Milei. Críticas que a mi criterio se pueden definir ofensas. Por lo tanto, veremos al final lo que este señor debería hacer hacia Argentina y hacia su presidente. Pero antes de seguir con el vídeo, deme tu like, compártalo entre tus amigos, suscríbete al canal y no te olvides de encender la campanita. Es fácil criticar y es justo criticar. Si alguien no está de acuerdo con la posición de alguien, es justo que exprese sus ideas. El problema de fondo es cuando la crítica no tiene ningún fundamento real, cuando la crítica desconoce los hechos que han ocurrido a nivel económico y político en un país y se convierte en algo meramente instrumental, entonces esa crítica pierde, digamos, de las bases sobre las cuales el proceso de crítica debería ser construido y se convierte en ofensas. O se convierte, o por otro lado podríamos decir que el que se atreve a hacer estas críticas es una persona ignorante, que significa que ignora los hechos. Y eso es lo que ha demostrado el nuevo canciller de Alemania. Y veremos también al final del vídeo qué podemos esperar de ese país, visto que será gobernado por esta persona que definitivamente creo que, no sé si estaba bien en el momento en que hizo esas críticas, pero me parecieron muy desafortunadas y al mismo tiempo extremadamente inoportunas. Critica a Milei considerando que este está empobreciendo a los argentinos, está pisoteando a los argentinos y tiene el mismo discurso que tienen los peronistas argentinos, la extrema izquierda argentina. Weil das, was da zurzeit in Argentinien geschieht, wir verfolgen das ja nun auch nicht jeden Tag, aber was dieser Präsident dort macht, ruiniert das Land, tritt wirklich die Menschen mit Füßen. Und das als ein Beispiel für Deutschland zu nehmen, ich muss sagen, ich bin einigermaßen sprachlos gewesen und das passiert bei mir nicht so häufig. Pero este señor, casualmente, representa un partido de derecha, una ideología política de derecha. Pero, como un sello de correo, se pega perfectamente al discurso kirchnerista. Entonces, señor Friedrich Merz, yo, con todo respeto, le voy a recordar estos hechos. Y espero, no sé si usted habla español, podría ser el vídeo en inglés o tal vez en alemán, no lo hablo también, pero preferiría en inglés. Pero me gustaría hacerle estas consideraciones para que usted vuelva un poco a pensar a lo que usted ha dicho y cómo ha criticado a Javier Milei y tal vez le llegue a pedir disculpa. ¿Por qué? Pienso que una persona de honor, en el momento en que se da cuenta que se equivoca, no debería tenerle miedo a pedir disculpa a la persona que ha ofendido. Número uno, señor Merz, ¿usted estaba consciente del nivel de corrupción de Argentina? ¿Tenía idea de las miríadas de escándalo de corrupción que las ideas que supuestamente usted apoya en el momento en que critica a Javier Milei
lo que estaba atrás de esa telaraña de corrupción? ¿Tiene idea de esto? ¿O pensaba que Argentina era un país indemne a la corrupción? Ese es el primer punto. El segundo punto. Le pregunto, señor Friedrich Merz, usted inclusive trabajó en una institución financiera muy importante, BlackRock. Usted además es una persona que debería conocer finanzas, debería conocer economía. ¿Sabe qué es la inflación, señor Merz? ¿Sabes cuáles son las causas de la inflación, señor Merz? Lo pregunto, porque si usted critica de esa forma a Milei, obviamente me parece que desconoce la situación anterior hiperinflacionista de este país. La tercera pregunta, señor Merz, va relacionada con las otras dos. O sea, en pocas palabras, yo quisiera preguntarle si usted está consciente de la inundación de base monetaria que los gobiernos peronistas hicieron en el sistema monetario argentino y cómo esto destrozaron la economía de ese país. ¿Está consciente de esto? ¿Sabe a cuánto estaba la inflación antes de que Javier Milei tomara la presidencia del país y sabe en cuánto está la inflación hoy día? Después tengo una cuarta pregunta. Señor Merz, ¿usted tenía idea de la excesiva regulamentación que existía en Argentina y de cómo Javier Milei le quitó un peso enorme al pueblo argentino, simplificándole la vida a los argentinos y a los empresarios argentinos? ¿Tiene idea de eso? Tal vez no. Y la última pregunta que le hago, señor Merz, ¿está consciente de que Argentina está mejorando sus indicadores económicos después de 100 años y más de corrupción de izquierda, de extrema izquierda, inclusive de otro tipo de corrupción que tuvo en la dictadura? ¿Sabe qué cambio está aportando Javier Milei y qué beneficio está atrayendo al país las decisiones que Javier Milei está implementando en Argentina? ¿Está consciente de esto? ¿Ha visto los números? ¿Ha analizado los números? Bueno, la respuesta a todas estas preguntas parece que sea negativa, porque si alguien hubiese estudiado un mínimo de lo que era Argentina, de lo que es hoy día Argentina, de la labor extraordinaria que hizo el señor Milei, muy probablemente no hubiese hecho estas críticas. Entonces, señor Merz, yo creo que con todo el respeto, usted debería pedirle disculpas a Javier Milei porque me parece que sus críticas son totalmente inadecuadas e inoportunas y equivocadas y demuestran ignorancia, o sea, ignorar los hechos que ocurrían en Argentina y los beneficios que hay para Argentina y para su pueblo debido a las acciones que ha tomado el presidente Javier Milei. Repito, Javier Milei tal vez en algunas ocasiones puede parecer un poquito excesivo, tal vez alguien podría, condicional, no estar de acuerdo con el tono, pero criticarlo de esta forma me parece muy injusto. Y me sorprende que alguien como, repito, el futuro canciller de Alemania se atreva a esos comentarios. Dicho esto, ¿por qué el señor Merz, si habláramos usted y yo, por qué usted critica a Milei y qué piensa hacer para mejorar la vida de los alemanes? Allí sí tengo alguna crítica yo hacia usted. Alemania ha sido gobernada en los últimos 70 años por los mismos partidos y en gran parte por coaliciones donde la derecha estaba junta con la izquierda y generaban gastos públicos, instituciones y burocracia apoyando la Unión Europea, creando muchos problemas, inclusive económicos, a otros partners europeos. Pero el último gobierno ha sido criticado y ha sido castigado fuertemente para los electores. Pero todo aparenta que usted quiere y tiene intención de hacer un acuerdo que va a llevar a una restauración del gobierno que acaba de fracasar. Entonces yo quisiera preguntarle al señor Merz una cosa muy sencilla. ¿Es la receta justa volver a presentar la misma sopa que ya fracasó o que no gustó al pueblo? Porque el gobierno que se prospecta en Alemania es algo parecido como concepto a lo que eran las cross coalition, donde todos están juntos y donde no va a haber cambios radicales. Entonces, la pregunta de fondo, ¿por qué el señor Merz, a pesar de todo, critica a Javier Milei? Bueno, yo creo que la respuesta radica en un libro que he escrito donde he desarrollado la teoría de la irracionalidad del gasto público.
Y en pocas palabras, las estructuras burocráticas y políticas tienden a crecer y crecer en el tiempo y son incapaces de autorregularse, y si tienen que hacer cambios y despidos y hacer la planilla del Estado más liviana, no son capaces de hacerlo. Finalmente, los que gobernarán Alemania la gobernaron en los últimos 70 años. Un cambio radical por Alemania hubiese sido que el señor Merz se aliara con Alternative for Deutschland, pero la élite, la oligarquía política alemana, decidió dejar afuera totalmente Alternative for Deutschland. Entonces, señor Merz, si queremos hablarnos entre tú y tú, muy probablemente usted volverá a ofrecer a los alemanes gobiernos que ya ellos han experimentado, que han sido castigados en las urnas, y la acción que usted tomará será la de marginar un partido en lugar de permitir un cambio en su país. Veremos si lo que hará, si el nuevo gobierno será capaz de implementar los cambios necesarios a Alemania para que Alemania vuelva en el camino de la prosperidad. Mientras tanto, muchas gracias y espero que el señor Merz vuelva a cambiar su opinión, pidiéndole, creo que sería lo que corresponde, una cierta disculpa al presidente de Argentina. Muchas gracias.